Cuando establecemos una estrategia de inbound marketing, hay muchos pasos que no debemos saltarnos. Uno de estos pasos es la creación de la buyer persona y de eso vamos a hablar hoy aquí en Marketeros. Bienvenidos a Marketeros, tu podcast vivencial de marketing digital. Soy William Sandor y me encuentro de nuevo con mi compañero Fernando Pérez. ¿Cómo estás, Fernando? Genial, preparado. Preparados. Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante, la buyer persona. ¿Ok? La creación de la buyer persona. Define de manera concreta qué es, Fernando. Es el cliente con el que sueñas, con el que tú dices, mira, este cliente es el que me va a llevar mi negocio a otro nivel. Yo diría que la buyer persona es una fuente de inspiración para los creadores de contenido. Me Porque yo encanta. cuando A mí. creo contenido, estar en las tinieblas para uno entender qué clase de mensaje quiero dar a través de un diseño o de una foto o de un copy, no es muy recomendable porque uno comienza a tirar flecha. En cambio, con la Valle Persona, uno tiene una fuente de inspiración para dar en el objetivo, ¿no? No sé si piensas lo mismo. No, total. Eh, Inclusive, no tan solo para generar contenido, también ayuda a crear productos, ¿sí? A mejorar tu producto, a entender muchas cosas. Es que yo creo que aquí viene la terminología, que es primero el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, tu negocio o la va de persona? Y van de la mano, van muy de la mano. Es una herramienta, porque así lo veo, es una herramienta que te permite a ti eh, no dar pasos en falso, ¿ok? Es tener una estrategia sólida y bien guiada hacia un objetivo claro que es tu buyer persona. Fíjate, Fernando, o sea, acabamos de dar unas definiciones bastante sencillas, pero como dijiste herramienta, ¿no? Los usuarios pensarán, bueno, ¿con qué se come eso? O sea, una buyer persona a nivel técnico, ¿qué es? Mira, a nivel técnico es una investigación. Lo que tienes que hacer para poder crear una buyer persona es una investigación profunda sobre tus clientes actuales o clientes futuros o clientes que quisieras tener. Por eso es que es una herramienta, porque se tiene que crear. Y cuando la creas, la debes utilizar. El mayor error que cometemos a nivel de marketing es crear una buyer persona que no utilizamos. Y pasa más de lo que queremos. Y es algo común para las empresas. O sea, hoy en día es un concepto que se maneja coloquialmente. Ah, tengo una empresa, tengo una estrategia de marketing digital, voy a crear una buyer persona. Yo creo que no. O sea, es algo que No, todavía no se ha... de por sí, el 80% de las empresas que atendemos, en su mayoría, han escuchado el concepto, pero no lo aplican. Es difícil enfocarse en una persona. Ok, ¿y cuántas buyer personas debería de tener una estrategia de marketing digital? Por lo menos tres. Tres Eh, buyer personas. y va a depender de tu modelo de negocio. Si le vendes a empresas, tu buyer persona puede ser un poco reducida, pero si le vendes a personas, un mismo producto puede ser útil para tres personas diferentes y tres personas diferentes pueden ver tu producto, o sea, tu solución de forma diferente, o sea, no la ven igual. Entonces, ¿por qué crear tres? Bueno, es que tú tienes que entender cada una de ellas cómo está viendo tu solución, la solución que estás planteando. Ok, y cuando hablamos de la importancia, ¿no? Dentro de una estrategia de marketing digital, para ser mucho más específicos y prácticos, ¿cuáles serían esas importancias de la creación de una buyer persona? Según lo que dijiste anteriormente, estamos hablando de un activo digital que está escrito y que describe a una persona ficticia
y que esa persona ficticia es lo que se supone el cliente ideal de una empresa. Entonces la importancia es esa, básicamente, que tienes algo ahí escrito que te dice, ok, este es tu cliente ideal, este es el contenido que vas a desarrollar. Sí, en algún punto colocaste como activo la vaya persona, que es un activo, realmente no es un activo, Ok, ¿ok? ¿por qué? Porque no es un Porque activo. un activo, claro, un activo de marketing digital es un consumible de tu buyer persona. Ejemplo, un ebook que desarrollaste, trabajaste con tu equipo, enfocado en la buyer persona, es un activo. Ok, Tu página web que genera lead es un activo. Un webinar que has desarrollado y lo colocaste en un instrumento, un software para automatizarlo y que empieza a generar lead es un activo. Entonces, la definición de activo digital es la misma definición a nivel económico, ¿no? Porque de ahí viene. Un activo es todo lo que te produce dinero. ¿Y cuál es el dinero en una empresa? Los leads. Entonces, un activo es todo lo que te puede producir lead, ¿ok? Entonces, los activos digitales se construyen en base a una buyer persona. Si no, no tienen sentido. Porque ahí vamos a las distintas tipos de ofertas, que son la oferta TOFU, la oferta MOFU, la oferta BOFU. Tú construyes este tipo de ofertas en base a una determinada buyer persona, porque las ofertas están alineadas a un problema, a la solución de un problema. Y si no conoces la buyer persona, ¿cómo puedes crear un activo digital, sea una oferta BOFU, una oferta TOFU, claro, pero un MOFU? yo me estaba refiriendo a un activo digital entonces como un consumible interno de puertas para adentro y no de puertas para afuera de una agencia, o sea, para el trafficker, para el creador de contenido. Es una herramienta. Es O, una herramienta. bueno, ese término, tienes razón, me gusta más. Es una herramienta de trabajo. O sea, para ser prácticos es una herramienta de trabajo, ¿no? Herramienta. Ok, Y como toda herramienta tienes que afinarla, tienes que pulirla, tienes que limpiarla para que funcione. Si no la limpias, en determinado momento se oxida y ya no te funciona. Y ahí viene el otro principio. Las varias personas van cambiando en el tiempo, ¿ok? mm, De acuerdo a las necesidades del mercado, a la necesidad de tu producto. Por eso es que te digo que hasta las varias personas te ayudan a crear productos. Porque empiezas a conocer tus necesidades. En línea general, un empresario o una persona que desarrolla negocios está solucionando problemas, ¿sí? Y entender los problemas te ayuda a crear soluciones y ahí sale un producto y ahí puede nacer una nueva empresa. ok, entonces, si yo tengo tres buyer personas al inicio de mi estrategia de marketing digital, o sea, cuando ya comienzo a ejecutarla, tengo que estar abierto como estratega a que esa buyer persona va a ir cambiando, ¿no? O sea, Correcto. ok, ahora, ¿qué personas dentro de un equipo de marketing digital o dentro de una empresa es la que crea la buyer persona? Porque, o sea, desde tu punto de vista, que eres un consultor, ¿lo hace la persona creativa como yo, que es la que escribe el contenido para redes sociales, o lo hace el estratega, el account manager, por ejemplo? ¿Quién lo hace? Mira, yo creo que lo hace el equipo y el equipo está dirigido a tú que creas contenido, el analista que ve los datos y que entiende los datos y el cliente que entiende el negocio. Entonces, no puedes dejar por fuera algún miembro del equipo, porque cuando una empresa contrata a una agencia, lo único que está haciendo es contratar a un especialista que forma parte de su empresa. Ah, bueno, que lo subcontrata o que no es parte de su nómina, pero está trabajando para tu empresa. ¿Ok? Entonces, como equipo, deben construir la vaya persona. La parte de la empresa, el cliente que entiende su negocio, el community manager que entiende el mercado, la creatividad, todo este tipo de cosas, y el analista, el consultor que entiende los datos. Ok, entonces, si ya entendemos esto, ¿por dónde empiezo? O sea, ok, vamos a crear la Valle Persona. Lo hago empíricamente como conocedor del mercado al cual yo me estoy dirigiendo o tengo herramientas para poder crearla. Totalmente.
hay herramientas, nosotros volvemos al caso, nosotros utilizamos SEMrush Mm. para poder analizar los datos. Si no tienes datos, si estás en cero, lo primero es ver el mercado, ¿sí? Es ver qué estás ofertando, hacer ciertas investigaciones y basarnos en parámetros de tu zona geográfica. Edad, que consume el producto o una idea general, ¿sí? De algo tenemos que partir, es la verdad. Creo que cuesta más cuando no tenemos datos, pero sí se puede lograr con una imaginación, con cierta analítica en la web, nos puede perfilar la primera buyer persona, que es una versión beta, vamos a ponerlo así. Es la buyer persona versión beta y luego vienen versiones un poquito más acertadas o más llegadas al análisis. Entonces, Fernando, ya sabemos que es indispensable una buyer persona, 3 buyer persona, vamos a iniciar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Comienzo de manera empírica desde mi conocimiento de mercado o hay herramientas que me ayuden a mí a poder determinar una buyer persona? Ok, creo que debes unir las dos cosas. Debes empezar desde, lógicamente, tu conocimiento del mercado. A partir de ahí, debes avanzar con herramientas que te permitan consolidar esa información. ¿Qué herramientas puedes utilizar? Tu propia red social o la propia red social del cliente. Si la red social no tiene datos, entonces irse a un Google Analytics. ¿Qué pasa si no tengo datos en el Google Analytics porque estoy empezando de cero? Entonces, hablar con clientes que ya tengas. Si no tengo clientes, entonces es investigar en Google, hacer investigaciones de los tipos de clientes que tienes. Por eso es que te dije anteriormente que el tema de crear una base de personas puede partir de uno beta, de una creencia que tú tengas sobre el mercado y luego ir afinando acorde se van generando los datos. Sabes que hay una herramienta que me gustaría compartirte, que hablando es algo que ya de por sí hemos aplicado dentro de la agencia y sirve para organizar esos datos que tú explicas se pueden conseguir a través de todas estas plataformas, ¿no? Y una de esas herramientas es HubSpot. Voy a compartirte mi pantalla, ¿no? Pero para todos los que nos están escuchando, si ustedes entran en Google y colocan Hotspot Buyer Persona, de manera gratuita, ya esta plataforma te ofrece básicamente un esquema digital que puedes llenar escribiendo, ¿no? Y se guarda automáticamente en PDF para que a través de las preguntas pertinentes que en Hotspot te indican sobre qué necesitas describir de tu cliente ideal, ya tú puedes obtener esa herramienta, como dijimos anteriormente, de trabajo, ¿no? Entonces, si entran en esta plataforma, simplemente, como podrán ver, y también para los que nos están escuchando, entran en la plataforma y ya les arroja una serie de preguntas. Por ejemplo, los datos demográficos de la buyer persona, de tu cliente ideal. ¿Cuántos años tiene tu cliente ideal? ¿Cuál es el nivel de educación más alto que alcanzó? Estas son preguntas, Fernando, que son importantes para poder desarrollar a la buyer persona. Sí, mira, ahí estás entrando en un punto bastante importante y es qué preguntas hacer, qué datos sacar. De por sí, en la agencia, cuando nos empezamos a afrontar y hacer el entrenamiento a nuestro equipo para desarrollar varias personas, el primer inconveniente que encontramos es qué pregunta hacer y qué pregunta es relevante para ti a la hora de desarrollar la estrategia. Nosotros usualmente utilizábamos esta plantilla de Hotspot, pero en el camino encontramos ciertas limitantes. ¿Cuál limitante? Bueno, es que no podíamos hacer las preguntas adecuadas, varía dependiendo de mi modelo de negocio, si le vendo a empresas, si le vendo a personas. Entonces nosotros creamos nuestra plantilla para poder atender estos casos particulares y crear una base de persona ideal con las preguntas ideales. Entonces, si no haces las preguntas ideales, no te van a salir las respuestas ideales y sin una respuesta ideal
esta es una herramienta que no te sirve para absolutamente nada. En ocasiones he visto varias personas que hablan sobre ciertas cosas que no puedo utilizar, que no son prácticas, y eso es el error más común que hacemos a la hora de desarrollar una base de personas. Prácticas para crear contenido adecuado, prácticas para montar pauta digital como Trafficker, etcétera, ¿no? ¿A eso te refieres Pautas para todo, pautas para visualizar a tu buyer persona, pautas para, preguntas para poder crear una estrategia adecuada de Facebook basada en intereses, que es nuestra primera estructura de campaña, pautas para poder ver en qué secciones yo puedo mostrarle publicidad a mi cliente, ¿sí? Estamos hablando en el podcast anterior de que, por ejemplo, tú consumes email, pero quizás hay personas que no consumen email. Entonces, si tú no puedes entender esto, vas a empezar a desarrollar contenido que no va a ser útil porque no sabes exactamente dónde mostrarlo o qué contenido puede leer tu cliente. Por ejemplo, en el tema de la parte educativa que estamos desarrollando, creamos ciertas personas que no consumen ebook porque no tienen el tiempo necesario. Entonces, imagínate si tú no entiendes este concepto básico y le estás creando un libro o algo así de no sé cuántas páginas y esta persona no lo va a leer porque no entendiste la naturaleza de tu buyer persona. Entonces, básicamente, hablar, por ejemplo, a la hora de yo sentarme a crear la Valle Persona, de cuál es su color de piel, cuál es su color de ojos, eso, o sea, atributos fenotípicos, eso no tiene mucha relevancia, por lo menos. Tiene relevancia. Ok. Bueno, les repito, entran en Google, colocan Hotspot Buyer Persona y les va a arrojar una plantilla automatizada que le hace las preguntas pertinentes tanto en español como en inglés. Pero me gustaría, Fernando, que le presentaras a nuestros usuarios, ¿no? También cuál es nuestra herramienta de trabajo dentro de Team Solutions para crear a la Buyer Persona. Y para los que nos están escuchando en el podcast, esto servirá también para tener o basarse en nuestro esquema para hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Y me gustaría, bueno, que profundizáramos en las preguntas y por qué hacemos las preguntas, porque son importantes. Ok, fíjense, nosotros desarrollamos toda una plantilla completa para poder que nuestro equipo trabaje más fácil, ¿ok? En la plantilla colocamos tabla de contenido, colocamos qué es la buyer persona y también el tipo de buyer persona, si es para B2B o que es para venderle a empresas o para venderle a personas propiamente. Entonces, aquí desarrollamos cada una de las preguntas, su perfil, las características sociodemográficas, que son bastante importantes porque van para los filtros de las campañas, las descripciones personales, para poder entender el tipo de personalidad. Esto nos ayuda mucho a determinar qué tipo de contenido va a consumir, ¿ok? También podemos ver los objetivos. Es muy importante entender qué objetivos puede tener esta persona, los retos, inclusive los miedos. ¿Qué miedos hay que atacar para poder generar impacto en nuestra base de personas? Recuérdense, esto les sirve muchísimo a nuestros creadores de contenido. Por ejemplo, a William le sirve muchísimo entender cuáles son los miedos, porque ahí a manera de redacción puede explotarlo en las campañas. El otro punto importante es donde busca información. Esto nos hace un esquema de dónde vamos a mostrar los puntos de acción en el viaje del cliente y las áreas de oportunidad que básicamente son las razones para no adquirir nuestro producto o servicio. Es más fácil entender o basarnos desde lo que el cliente no quiere a lo que el cliente quiere, porque es para no cometer los errores más puntuales. Créanme que solamente evaluando los puntos de que el cliente no quiera, ya estamos agarrando un gran paso en el camino. Y luego viene básicamente el mensaje de marketing
cuál es la idea de todo de todo el contenido que vamos a desarrollar y definir el mensaje. ¿Sí? Definir el mensaje es simplemente ese texto que nos va a servir para desglosar todo el contenido completo. Por ejemplo, si tu producto es el más rápido del mercado, entonces el mensaje debe estar destinado a eso. Fíjate que con la plantilla que tenemos de personas, ahora ya tenemos como B2C, varios. para Sí, los que que nos es para. escuchan. Exactamente. No lo quería decir así técnico, por eso estaba buscando una No, está palabra muy bien, un está muy poco bien. No más te preocupes, coloquial, no te preocupes. Ya dijiste para la parte entenderlo. coloquial, yo dije Entonces la aquí parte tenemos técnica. varias preguntas. Fíjate que cuando estamos hablando ya ahora para venderle a personas, sí me interesa su lugar de trabajo, me interesa su entorno familiar, me interesa dónde vive, para poder determinar el extracto social, el tipo de personalidad. Hay cosas que se repiten, ¿ok? Pero sí hay ciertas variaciones cuando estamos trabajando los dos tipos de modelo de negocio. Entonces, no sé si te agradó nuestra herramienta. Yo sé que a ti te agrada nuestra herramienta Sí, sí me de agrada creación de la persona. porque es un reto crear contenido, ¿no? Es un reto escribir. El lenguaje español, ¿no? De por sí es muy complejo porque es subjetivo, ¿no? Entonces sí es una herramienta muy buena. Fernando, tengo otra pregunta y es la siguiente. Si ya yo creo a la buyer persona, esa buyer persona también me puede servir para agarrar a mi lead no calificado y a través del contenido que le cree basándome en la buyer persona, convertirlo en mi cliente ideal. Sí. Recuerda que si ya tú conoces tu buyer persona y ya tienes el problema bien planteado, esto no va a ser un lead no calificado. Va a entrar como un lead frío o un suscriptor que tienes que transformarlo en un lead calificado por venta mediante el proceso de nutrición de contenido o el nutrición de lead, que es la estrategia propiamente dicha. Es importante entender la naturaleza del problema y la naturaleza de la solución para poder crear el contenido perfecto que te permita a ti transformar un lead suscriptor que entró en tu proceso a un lead calificado por venta preparado para tus ejecutivos comerciales. Entonces, la respuesta es sí. Ok, vamos a hablar de una inmobiliaria. Ok, vamos a iniciar a crear la buyer persona de una empresa inmobiliaria. ¿Ok? Lo primero que tenemos que definir, como teníamos nuestra plantilla ya colocada, es a quién le vamos a vender. ¿Sí? ¿Es una persona natural, o sea, es B2C, o le vamos a vender a una empresa? En línea general, por ejemplo, en la inmobiliaria que tenemos, le vendemos a personas. Significa que la plantilla que vamos a agarrar es una plantilla destinada a B2C. Vamos a venderle a personas, ¿ok? Entonces, en este punto es importante entender qué tipo de propiedad vas a vender, porque de eso se define todo el rango de preguntas que se le hace a una buyer persona. Entonces, en nuestro caso en particular es de un extracto bajo, ¿ok? Son ingresos familiares, que es el mínimo, por ejemplo, estamos aquí en Panamá, el mínimo son $1,100. O sea, el ingreso familiar mínimo debe ser de $1,100. Entonces, a partir de aquí vamos a colocar las preguntas ideales para esta persona. ¿Me acompañas, William? Por supuesto que sí. Voy a hacer las primeras preguntas y tú más o menos me las vas a escribir. Ok. El perfil general, ¿quién? ¿Ok? Vamos a asignarle un nombre a esta persona. ¿Cómo se llamaría? Juan, padre de familia. Juan, padre de familia. Ok. Claro. Fíjate que el nombre que está utilizando William tiene un nombre, pero tiene como un adjetivo que lo identifica. Es un padre de familia. Yo puedo tener también Pedro el soltero, y así ya me va identificando nada más con el nombre qué tipo de persona es. Para eso se hace este tipo de adjetivo.
Ya definido el nombre, ahora nos vamos al puesto de trabajo. ¿Qué puesto de trabajo crees que deba tener Juan, el padre de familia? Puede ser un asalariado que trabaja con el gobierno. Puede ser, ¿verdad? Sí, perfecto. Realmente puede estar dentro de un puesto administrativo en el gobierno. Usualmente a este tipo de personas le dan crédito fácilmente y por eso le gustan las inmobiliarias, pero solamente de este extracto de casas, ¿no? Si vamos a casas más altas, quizás no aplicaría. Ok. Entonces, perfecto. ¿Cuánta antigüedad laboral debería tener esta persona para poder aplicar a ser mi buyer persona? Unos 4 años de antigüedad, pienso yo, entre 3 a 4 años de antigüedad. Podríamos extenderlo de 5 a 6 años, ya trabajando se considera un empleado fijo, entonces también es más fácil darle crédito. Ok, Escríbeme su entorno familiar, claro que sí. ok. Bueno, básicamente sería un hombre de unos 35 años con una esposa de su misma edad y dos niños. Ya hablamos del ingreso promedio. En este sector, la parte inmobiliaria es fácil porque generalmente las empresas de inmobiliaria ya te dan estos datos, ¿no? Mira, necesito una persona de tal a tal dato, ¿no? Entonces, aquí en nuestra plantilla nos sale el promedio de ingreso familiar que debe ser entre 1.200 y $1.500. Ok, ¿Sí? Con eso aplica perfectamente a un proceso de crédito. ok, El lugar de residencia es relevante para el tema de la geolocalización de la campaña. No lo vamos a profundizar aquí, pero sí es importante colocar, ¿ok? Eventualmente, dependiendo ya ahorita en este caso de donde esté localizado el proyecto, ya lo vamos sectorizando, ¿ok? ok, Vamos a hablar entonces de la descripción de la persona, tipo de personalidad, si es decisor, prescriptor, influenciador, qué tipo de perfil tiene dentro de su trabajo y la preferencia en su trato cotidiano. ok. Primero, sería interesante que me dijeras un Ujú. concepto básico de las tres características que acabas de nombrar. Prescriptor, suscriptor. En este caso, hay personas que pueden ser los decisores, ¿ok? El decisor es el que toma la decisión de vamos a hacer esto, ¿ok? Como es un padre de familia, él es el que tiene el dinero, al final es el que tiene que tomar la decisión, él es un decisor, ¿ok? Un prescriptor es aquel que delega la función a otra persona, ¿ok? Y el influenciador es en eventualmente, por ejemplo, yo tengo una hermana y la hermana quiere conseguir una casa, pero esta persona es una prescriptor, o sea, ella no toma totalmente la decisión, ella tiene que tomar la decisión con su esposo. El influenciador es aquel que motiva a aquella persona para comprar, pero esta persona todavía no es el decisor final, la persona que toma la decisión. Esta persona ahora tiene que influenciar o tiene que empezar a trabajar con el decisor para que termine de tomar la decisión Juan final es de un si decisor. comprar la casa. Juan es un Es un decisor. decisor, exactamente. Yo no sé si para aquellos que venden es muy común el tema de que no, lo voy a consultar con mi esposa, no, lo voy a consultar con esta persona. Esos son Pero ahí procesos. tengo esta pregunta. O a lo mejor no, no es Ajá, una pregunta, es una afirmación. Si ya tú sabes como estratega de que tu buyer persona no va a ser el decisor, entonces para eso apuntas a la esposa. literal. También, o sea, fíjate que aquí es bastante importante entender que vas a tener dos varias personas. Vas a tener el esposo y la esposa, ¿sí? Inclusive Mm, puedes tener a la abuelita, es un por ejemplo claro ejemplo. de por qué tienen que ser más de una. Pueden ser Claro, tres. porque fíjate que dos personas están en la misma toma de decisión, pero son diferentes. La necesidad de la esposa no es la misma que el esposo. Inclusive el problema no es el mismo, ¿no? Uno tiene que conseguir el dinero y el otro no. Entonces, Mm, aquí hay un claro ejemplo de por qué pueden ser varias personas, ¿sí? En un mismo proceso de venta. me parece genial. Ok, ¿cuál sería la otra pregunta, Fernando? Es decisor, ya sabemos eso.
Ajá, ya sabemos que es un decisor. Ahora vamos a la otra parte que dice objetivos. ¿Qué objetivo primario debe tener Juan el padre de familia? Juan, el padre de familia, necesita tener una casa propia para salir de la casa alquilada en la que está. Eso puede ser un objetivo. Sí, puede ser tener una casa propia, darle estabilidad a su familia, ¿ok? Ese puede ser un objetivo secundario o primario también. Puede ser también, está buscando invertir en inmobiliario, ¿ok? Tener una casa propia significa una inversión para su familia. Eso puede ser objetivos importantes Ok, a considerar, ¿ok? ok, ya tenemos. Eh, retos, ¿sí? Retos primarios y secundarios. Y te hago esta pregunta a ti. ¿Cuál es la diferencia entre objetivos y retos? Objetivo es la meta y el reto son los obstáculos para llegar a esa meta. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Increíble, ¿sí? Uno de los retos es conseguir la inversión inicial, por ejemplo. Otro de los retos es conseguir el crédito. Eso es un reto a manera general para poder conseguir el objetivo que es darle estabilidad a su familia. Yo creo que esos son dos retos importantes, conseguir el crédito y conseguir la inversión inicial para poder aplicar al proceso y toda la documentación. Ok, ¿Sí? déjame Eso ver si sería puedo un pensar en reto. otro reto. El reto es tener el historial crediticio atractivo para que la inmobiliaria de... Eso también, claro, eso puede ser un gran reto para aplicar al crédito. ¿Sí? Si estamos hablando que los retos es conseguir un buen historial crediticio, conseguir la inversión inicial, etcétera. Fíjate que aquí el plan de acción conlleva directamente a un problema, ¿sí? Que ya te impulsa a crear contenido. ¿Por qué? Porque Ujú. este plan de acción, ahora cómo yo logro tener un buen historial crediticio, cómo yo logro conseguir el valor inicial de esto. Entonces, ahí viene contenido importante que te va a ayudar a poder llegar al problema esencial de esta valla persona de Juan el Emprendedor. Fíjate O que sea que ya la estamos. pregunta del plan de acción es para mí, que soy el estratega. ¿Cuál es mi plan de acción? Realmente el plan de acción es para todo el equipo, ¿ok? Inclusive esta persona que es el dueño, ajá, ok, yo no había profundizado sobre el problema. Fíjate que hay tres preguntas que están profundizando sobre el problema. El primero es el objetivo, ok, yo quiero llegar a tal, ahora cómo llego, cuál es mi reto, y ahora cuál es el plan de acción para ese reto, para superar ese reto, ok, y cuál es el plan de acción para el cumplimiento de mi objetivo. Entonces, estos planes de acciones te dan directrices directas de cómo vas a crear contenido. Fíjate que aquí ya nos podemos trabar un poco porque hay que pensar un poco más sobre estas palabras, porque aquí es donde empieza el análisis profundo. Porque ahora, ¿qué hago para yo superar ese reto? No es algo tan fácil, ¿sí o no? No, no. Entonces, aquí es donde viene el verdadero obstáculo o el verdadero trabajo para crear una valla personal. Ahora vamos con los testimonios sobre los retos y los testimonios sobre los objetivos, ¿sí? Comentarios. Entonces, aquí es importante entender, ya aquí este dato se saca mucho con los clientes y se extrae básicamente cómo las personas que ya obtuvieron el crédito, su testimonial de cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces, es sacar frases cortas de, mira, yo soy una persona ahorradora y organizada, yo logré este tipo de, yo tengo 5 años trabajando en esto. Entonces son mensajes que vas a involucrar en todo tu proceso de contenido, ¿sí? Ok, Ahora, perfecto. las áreas de oportunidades, razones para no adquirir nuestro producto o servicio. Entonces ya aquí tenemos, bueno, que me nieguen el crédito, que tenga un mal historial crediticio, que tenga, porque yo puedo calificar como una persona que tiene el salario, pero de repente tengo tarjetas de crédito y no las he pagado. Entonces, esas son cosas que me pueden hacer quitar a este prospecto, ¿sí? Es Exacto. importante colocarlas para poder entender en dónde quizás podemos fallar a nivel de generación de lead, ¿ok? Claro. Específicamente. El mensaje de marketing es, ok,
tengo un buen Mi historial trabajo. crediticio. Claro, fíjate que aquí está muy ligado a los retos, porque ese es el mensaje que le tienes que dar, ese mensaje de apoyo para En que base al puedas. reto, tengo el mensaje. Ya, es que mira, aquí va todo, ya una vez que ya tengas el reto y tengas cómo solucionar el reto, empieza a salir todo más natural, el mensaje, todo ya así viene el tema de la creatividad y ahí es donde entra en juego la agencia, ¿no? El trabajo de la agencia, el trabajo de nuestro equipo de análisis, que realmente crear una valla persona para una empresa es retador, ¿sí? Es retador porque parece fácil, pero conlleva mucho análisis y este análisis es fundamental para toda tu estrategia. Exacto. Bueno, ¿Sí? Fernando, muchísimas gracias por tu explicación. En verdad, ya por lo menos yo entiendo mucho más lo importante que es la creación de una buyer persona para una estrategia de inbound marketing. Y de esta manera terminamos el podcast por el día de hoy. En verdad, muchas gracias por el apoyo. Los invito a que se suscriban, a que le den like y a la campanita y que nos sigan a través de nuestras redes sociales en TikTok, marqueteros con doble S y en Instagram, @marqueterospod. Gracias, Fernando, y hasta luego. Nos vemos en línea.